Por fin llegamos al que para muchos es el mejor GP del año. Y no solo eso, sino que encima Brasil el año pasado fue casa de uno de los espectáculos más vastos que ha visto la Fórmula 1 en los últimos años. La gran remontada de Max Verstappen en lluvia, donde se consolidó definitivamente como campeón, aunque matemáticamente aún no lo fuese. La pregunta es, ¿volveremos a verlo aquí? ¿Con un Verstappen persiguiendo a un Piastri desaparecido y a un Norris inestable? Y para comentar todo esto y mucho más, tengo aquí a uno de los más afectados por el compromiso de Leclerc, Guille. Bienvenidos a Smooth Operators. Bueno, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviéndolo todo? Ya no solo la situación de Leclerc en sí, sino el mundo de la Fórmula 1, que llegamos a Brasil y que aquí no ha existido el GP de México en este canal. Eso iba a decir, que para los que nos echaran de menos en el Gran Premio de México, que no existió en este canal prácticamente, porque ha sido el primer post que no hacemos en 2 años y medio por circunstancias. Quiero decir que la gente puede estar tranquila. Este previo del Gran Premio de Sao Paulo, que es como pasó a llamarse en 2021 este GP, durará unas 2 horas para compensar. No sé, Jordi, ¿cómo lo tienes tú? De hecho, hemos estado esperando para grabar tarde porque ya hemos visto que Williams iba a subir una livery y hemos dicho, esta vez no volverá a repetirse lo de Austin, que terminamos de grabar y justo todos los equipos sacaron la livery. Aquí por fin tenemos la livery justo cuando estamos grabando, así que también la podemos comentar, pero también comentaremos evidentemente todo esto que has dicho con este escenario Verstappen, Norris, Piastri, que dejó el Gran Premio de México, que no comentamos, así que alguna pincelada. Déjame comentar algo de México, Jordi. Déjame comentar algo de México. Pero sí, muchas ganas del posiblemente uno de los mejores grandes premios, mejores circuitos del calendario y uno de los circuitos que suele dar de los mejores grandes premios de la temporada de los últimos años. Efectivamente. Siempre. Sí, no, tal cual. Yo, de hecho, yo creo que, hablando de Fórmula 1, es decir, en el sentido de la Fórmula 1, cuando hay GP de Brasil es cuando me levanto más feliz, ¿sabes? En el sentido de, vamos, esta semana toca. Encima, es uno de los pocos circuitos donde creo que, por el espectáculo que da generalmente, es de los pocos donde la sprint funciona, ¿vale? Porque tenemos sprint este fin de semana, ahora repasamos horarios. Entonces, sí, 100%. Brasil... Brasil rules. Pero bueno, vamos a repasar un poco horarios como siempre. Como he comentado, tenemos carrera al sprint este fin de semana, por lo tanto, la estructura del fin de semana pasa por tener únicamente unos libres, que horario español será a las 3:30 de la tarde, horario latinoamericano pues tendréis fin de semana de mañana. Clasificación al sprint a las 7 de la tarde. El sábado la carrera al sprint también será a las 3 de la tarde, hora española. La clasificación para la carrera del domingo a las 7 de la tarde. Y finalmente la carrera del domingo será a las 6. Y a nivel de tiempo, ¿qué es lo que vamos a tener? Porque como he comentado en la introducción, el año pasado tuvimos lluvia. Pues para este pinta que a lo mejor podemos tener una situación parecida. Y si pasa eso, ojo con Max Verstappen. Pero bueno, aún no está la cosa clara, así que veremos cómo avanza, que ya sabemos que el tema del tiempo es algo muy variable, y ver qué es lo que termina sucediendo. Que aún así, ¿vale? Ya no solo por el propio GP en sí y el circuito, sino que encima, como ahora también avanzaremos, tenemos ciertas modificaciones que se hacen expresamente incluso para fomentar un poco el espectáculo, pero aún así, aunque sea en seco, seguro que este GP nos da muchísimo para que hablar para el post. Y dicho esto, probablemente sea el GP más aburrido que vamos a tener esta temporada. Pero bueno. Guille, te dejo para que nos dejes o para que nos des un poco lo que son las claves de este circuito. Por supuesto. Sobre todo, me hace gracia que el único post que no hemos hecho ha sido uno de los mejores grandes premios de la temporada, con 25.000 polémicas por en medio que no pudimos comentar. Alguna la he rescatado porque se ha ido alargando, ya sabes que siempre hay declaraciones cruzadas, además de ciertas noticias, con lo que has mencionado ya, de posibles cambios de cara al año que viene. Ha habido noticias respecto a cosas que se va a discutir en la Fórmula 1 para el año que viene a nivel estratégico con Pirelli.
pero luego lo comentaremos más en detalle porque ahora voy a repasar en menos de 10 minutos, voy a intentarlo esta vez, porque el circuito de Interlagos no creo, bueno, yo le llamo Interlagos, el Autódromo José Carlos Pache, Interlagos. Vamos a repasar las que son las claves de este fin de semana, como has dicho tú, carrera al sprint, un circuito que tampoco necesita demasiada presentación, circuito histórico de la Fórmula 1, circuito en el que se han proclamado campeones, en el que hemos visto duras derrotas, la famosa foto esa de Fernando Alonso en 2012, el final apretado de 2007, el final de 2008 con Hamilton llevándose la victoria y mil escenarios, mil carreras épicas, la victoria de Senna en su momento con un coche que iba perdiendo marchas en la última parte de la carrera y un fin de semana en el que, como has dicho, tendremos carrera al sprint a este circuito de 4.309 metros en el que se darán 71 vueltas la carrera el domingo. Entonces, dicho esto y poniendo aquí también el típico gráfico de los valores que da Pirelli con respecto a las condiciones de la pista, el agarre, la abrasión y la carga aerodinámica y todo esto, luego lo voy repasando a medida que repasemos las claves. Las 4 claves más importantes de este fin de semana. La cuarta no es una clave, pero creo que es algo digno de mencionar. Ya has mencionado tú brevemente antes cuando has hecho esa introducción, que por cierto, me alegro de que hayan vuelto las introducciones, Jordi. Hemos vuelto nosotros y han vuelto las introducciones. Dicho esto, primera clave de este fin de semana, nos vamos a un circuito de carga aerodinámica media, nos vamos a un circuito, el circuito perfecto para mí, un circuito superviviente a un circuito en el que el espectáculo ha sobrevivido a esta Fórmula 1 a la que parece que le cuesta dar espectáculo, digamos. Nos vamos a un circuito, como he dicho antes, de carga aerodinámica media, un circuito donde sobre todo por la altitud todavía no estamos en el Autódromo Hermano Rodríguez a los 2.200 y pico metros, donde la densidad del aire sí que baja bastante, un 20%. Aquí estamos más o menos a la misma altura que Austria, unos 600 metros creo que era, o sea, una tercera parte, bueno, incluso menos de la tercera parte, entonces ese efecto no se nota tanto, pero aun con todo es un circuito en el que interesa tener carga aerodinámica, en que los equipos buscan tener carga aerodinámica y por esa falta de densidad del aire, esa bajada de densidad del aire, para compensar vemos tal vez alas más pronunciadas. También va a ser muy importante sobre todo si tenemos unas condiciones en pista con lluvia. He puesto ahí la comparativa del ala que llevó el equipo McLaren durante la carrera del sprint, donde vimos, no sé si fue la primera vez que vimos este alerón en forma de V, a lo mejor lo habían utilizado ya antes, pero creo que fue cuando más se habló de él, este alerón buscando esa eficiencia aerodinámica, que sea un buen, que busque ese compromiso, ¿no?, entre no tener mucha resistencia, ser veloz en recta, porque al final, en la final de la recta principal, la primera zona de RS se roza los 330 km por hora, eso es una velocidad relativamente elevada, pero luego sí que tienes toda esta zona mucho más revirada, el segundo sector, tienes las S de Senna, tienes muchas secciones donde te interesa encontrar ese agarre en pista, entonces buscar ese compromiso es importante, pero sin embargo luego cuando hubo la lluvia el domingo, que la gente se acordará que no se pudo hacer la clasificación el sábado, se hizo la clasificación el propio domingo y luego se hizo la carrera con la lluvia, el ala trasera era distinta. Entonces, fin de semana al sprint, fin de semana donde va a haber que buscar muchos compromisos en el setup del coche y un fin de semana en el que las condiciones variables pueden jugar un papel muy importante. Como decía antes, circuito que ha sobrevivido, en el que el espectáculo ha sobrevivido, tiene 2 zonas de DRS que además han dejado batallas bastante míticas. Muchos recordarán lo que pasó en 2023, esa batalla entre Checo Pérez y Fernando Alonso, y sobre todo vemos cómo juegan los pilotos con atacar en la primera curva para preparar el adelantamiento, para que el otro tenga que defenderse y trace mal las S de Senna y luego atacar definitivamente en la recta de abajo, la segunda zona de RS. Por eso digo, un circuito muy completo, un circuito corto, un circuito bastante rápido, pero un circuito que plantea distintas zonas que lo hacen súper interesante. Y una de las cosas que me parecen más chulas de este circuito es la segunda clave de este fin de semana, que no es tanto una clave, pero es algo que me gusta mucho destacar de este circuito, volvemos a un circuito un poco montaña rusa, con todas estas subidas y bajadas, no tanto como Austin, pero bastante pronunciadas y que acaban dejando pues frenadas en apoyo, frenadas en subidas, sobre todo en esta zona intermedia donde se puede ver aquí el perfil del circuito, donde hay pues eso, frenadas un poco ciegas, que no acabas de ver el vértice de la curva, la primera frenada que es así medio en bajada, en la salida es impresionante, con todos los coches buscando el paralelo, en esas S de Senna, que dan un montón de opciones, ¿no?, a la hora de trazarla, tanto en la salida como luego en el ataque, como estaba comentando antes. Entonces un circuito bastante impresionante ver a los coches ver circular por aquí, un circuito con muchas curvas además muy redondas, muy redondeadas, que eso ya veremos que a algunos equipos este año se les está atascando un poco más que a otros, pero es un circuito que a mí me encanta. Estoy hablando con una persona completamente enamorada
Tercera clave, y que esto es un tema... Sí, sí. Un segundo. Estaba esperando que acabases la clave para comentarlo. Hay gente que a lo mejor no conoce este lore del canal porque hace mucho tiempo que no enseñamos una vuelta. Bueno, diría que en las claves sí que lo estás comentando, ¿no? Que es el sombrerito este que tiene aquí Tsunoda, que es porque, bueno, nosotros somos originarios de Barcelona y como tal pues tenemos ciertas tradiciones en la región que se llama Cataluña y tenemos a Joaquim Tsunoda bautizado en vez de Yuki Tsunoda. Y ese es el motivo del sombrerito que podéis ver aquí. Esto es lore que solo... Son historias que solo recordarán los que llevan siguiendo este canal cuando éramos 3 personas. Y hacíamos el contenido parecido pero diferente, podríamos decirlo. Sí, sí. Pero no eres un superviviente de esa época. Efectivamente. Ya está, te dejo continuar. Tercera clave, que esto es algo que no he acabado de entender. Le he llamado ¿qué hace Pirelli? Y es que Pirelli este año, dentro de que a lo mejor no vemos los neumáticos de seco porque llueve, Pirelli este año ha decidido traer unos neumáticos más duros que el año pasado. El año pasado trajo el C3, C4, C5 y este año, por alguna razón, ha dicho, pues volvamos a traer el C2, C3, C4. Cuando estamos viendo que uno de los problemas de este año es que los neumáticos duran demasiado, que todos los equipos van a una parada, en vez de intentar fomentar esa degradación que vimos que en México ya simplemente la posibilidad de que las 2 paradas funcionen dan cierto espectáculo y acabamos teniendo un gran premio muy interesante por esa variabilidad de estrategias. En vez de buscar esa variabilidad de estrategias trayendo ese compuesto blando que el año pasado no pudimos prácticamente ver en la carrera, lo vimos solo en la sprint, pues han dicho, pues no, vamos a traer un compuesto duro y así claramente todo el mundo va a intentar ir a una parada. Sí que es cierto que la última vez que trajeron esta gama fue en 2023, diría, y sí que se hicieron estrategias a 2 paradas, pero yo creo que este año con lo que estamos viendo esto mata un poco esa posibilidad. Ojalá me equivoque, espero equivocarme y veamos 2 paradas porque hemos visto que a poco que haya 2 pit stops ya hay algo de emoción en muchas fases de la carrera. Y como decía, al final no dejas un circuito en el que se pueda adelantar, así que espero ver espectáculo en pista. Y quería destacar la última clave, que no es una clave, pero ya la has comentado tú antes, es una especie de sección que he hecho ya alguna vez, es la foto. Porque venimos aquí a este Gran Premio de Sao Paulo con Verstappen intentando recortar distancia a los 2 McLaren, tanto a Norris como a Piastri, y el año pasado veníamos con las fichas cambiadas, ¿no? Era Norris el que venía a recortar a Verstappen y esta fue la foto de la derrota. Este fue el momento en el que matemáticamente Verstappen no era campeón, pero mentalmente sabías que ya había ganado claramente. Si cabía alguna posibilidad de que no fuese así, en este momento Verstappen ganó el Mundial, remontando la carrera, ganando la carrera saliendo desde la P17 creo que era, en esta carrera en lluvia completamente loca, una carrera en la que Norris podía ganar fácilmente y se le fue complicando y no gestionó para nada bien la situación el equipo McLaren, cometió este error en una relanzada y creo que la foto enmarca muy bien esta situación y me ha parecido muy adecuada ponerla para el momento del campeonato en el que estamos. Efectivamente, y con este fantástico segue vamos a repasar cómo tenemos ahora mismo la clasificación, porque tengo que decir que ambos campeonatos están muy interesantes ahora mismo. A lo mejor no se vive así desde fuera, pero lo que es numéricamente hablando, la verdad es que están muy interesantes. Obviamente de constructores, empezando por el primer puesto, nada que decir. Pero para el segundo tenemos una batalla a 3 equipos, entre Ferrari, Mercedes y Red Bull Racing, que están los 3 a 10 puntos solamente. Y ojo, que aquí me imagino que ya muchísima gente lo sabe, pero si no, estamos hablando de muchísimos millones en premio, ¿vale? Para cada uno de los equipos. Además de que también se sortean horas, bueno, no se sortean, pero se distribuyen horas de túnel de viento y demás. Es decir, hay implicaciones aquí para quedar segundo. No es que sencillamente P2 sea el primer perdedor o un premio que te llevas a casa por participar. No. Es importante, entonces tenemos batalla aquí. Después, por otro lado, Williams continúa relativamente en solitario en la 5ª posición, pero tenemos una 6ª posición que también está muy batallada. Tenemos a 4 equipos en 8 puntos.
que realmente es una locura. Racing Bulls por ahora liderando, pero Aston Martin a 3. Después a Haas, después de la remontada que hizo la semana pasada, está a nada, a 7 puntitos de Aston Martin. Y después Kick Sauber, que también gracias a la actuación última que hizo Hülkenberg principalmente, también rescató muchísimos puntos. Y gracias a eso, pues no se aparta o no se aleja de esa batalla también por la sexta posición. Didi. Es que The Race hizo un artículo hace un par de días que era curioso, porque los bautizó como el club de los 30 millones. Porque al final, entre quedar sexto y quedar noveno, la diferencia en premio de lo que se llevaron el año pasado, porque no sabemos exactamente cuánto se van a llevar este año, pero basándote un poco en cómo se repartió el pastel el año pasado, hay una diferencia de 30 millones. O sea, 12 puntos marcan 30 millones. Y con lo loca que está esta zona al nivel de rendimiento en el que pues Aston Martin a lo mejor este fin de semana puede ser el que lidere esa zona media y de repente Williams sea el noveno equipo, que Williams sí que está muy desmarcado, pero incluso Williams está un poco en esa variabilidad. Sí, sí. Es completamente impredecible saber ahora mismo quién va a quedar en sexta posición en este mundial. Y sí que es una subtrama que es cierto que a la gente no le importa tanto porque McLaren ha ganado y ya está, por tanto la P2 en constructores por todo lo que has dicho, como esto, está completamente abierto. Sí, sí. Y quiero decir, ver un equipo como Racing Bulls quedando P3 no es raro, de hecho ya lo hemos visto. Entonces podría suceder que de golpe Racing Bulls sumase 15, 16 puntos y se pusiese a nada de Williams. Quiero decir... Alpine el año pasado sumó 33, Cuidado. En este GP, exactamente. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, pero sencillamente comentar el hecho de que está muy interesante el campeonato de constructores también, aunque tengamos la primera posición definida. Y después por parte de los pilotos, obviamente aquí lo principal son las 3 primeras posiciones, porque tenemos a Norris, que adelantó a Piastri en la clasificación, se llevan un puntito solamente de diferencia, y después tenemos a Max Verstappen, que tampoco está tan lejos, está a 35, ¿no? Sumo bien. 36. Sí, hablaba 36, de Piastri. 36. Ah, vale. sí, hablaba de Piastri en este caso, pero sí. 36 de Norris, 35 de Piastri, que esto ya hemos visto que puede ser también una carrera y principalmente es lo que sucedió aquí el año pasado. Entonces, históricamente, esto se puede ver y la verdad es que ambos campeonatos están muy, pero que muy interesantes. No sé si quieres comentar algo de aquí antes de que ya avancemos y empecemos a hablar de los equipos. La pelea por la P9 y P10 en el Mundial de Pilotos sé que no le interesa a nadie, pero detrás de Hadjar hay una lista de pilotos en 10 puntos que es impresionante. Pero esa subtrama yo entiendo que a la gente no le importa demasiado. Aquí sí que quedar segundo, tercero o cuarto no tiene absolutamente ningún tipo de premio más allá del propio ego, que se puede ver más o menos herido en función de la posición en la que se quede. Ya está. Bien, pues vamos a empezar. Y para empezar, no sé si tenemos foto aquí, pero vamos a empezar a hablar de cosas más generalistas, ¿vale? Porque tenemos a la Fórmula 1 que está debatiendo el hecho de obligar a hacer paradas en boxes para 2026. ¿No es así? Correcto, sí. Ahora, como siempre, metemos esta píldora de noticia rápida, entre comillas, rápida, saliéndonos completamente de la previa del Gran Premio de Brasil, pero es cierto que es una noticia bastante interesante que comentar y me gustaría eso, medio debatirla contigo y que la gente deje su opinión en comentarios también si alguien ha llegado a este punto del vídeo. Y es que es lo que has dicho tú, la Fórmula 1 pone sobre la mesa el debate de tener 2 paradas obligatorias en boxes de cara a 2026, como si 2026 no tuviera ya suficientes ingredientes para que sea un caos por todo el cambio de reglamento tanto aerodinámico como de motores como de chasis que va a haber, que es el gran experimento de ciencias de la Fórmula 1 el año que viene. Pues la FIA ha dicho, ¿por qué no probar ahora lo de obligar a hacer 2 paradas? Que no te voy a negar, mira, no estoy tan en contra de que hagan este tipo de cosas, porque al final la FIA ha habido muchas normativas, ha habido muchos cambios en normativa y muchas veces hemos pasado por el aro y sin más. Y sinceramente, este año a lo mejor sí que se necesitaría algún cambio viendo la dinámica de cómo está funcionando a nivel de estrategias. Pero a lo que voy, lo que plantea la Fórmula 1 es, ahora mismo hay como 3 escenarios. Uno de los escenarios prevé el uso obligatorio de los 3 compuestos, es decir, que se monten tanto el blando como el medio como el duro,
dejando a los equipos la libertad del orden en el que usarlos. También se debatirá utilizar las 2 paradas sin limitaciones de compuestos, eliminando el requisito de utilizar 2 juegos distintos. Es decir, tú puedes hacer medio, podríamos decir. Y el último, que este me ha recordado un poco a lo que se hizo en Qatar 2023, también se evaluará la posibilidad de que se limite el porcentaje, o sea, las vueltas que puedes dar con cada neumático, o sea, que esté fijado a un porcentaje total de la duración de la carrera. Es decir, pues no se puede, la carrera es a 60 vueltas, no se puede dar más del 50% de vueltas con un neumático. Pues 30 vueltas, ¿vale? He hecho un super cálculo mental espectacular, que se note que he estudiado, mis padres estarían muy orgullosos. Pues esa es la idea, que es un poco lo que ya sucedió en Qatar 2023 con estos pianos que reventaban neumáticos y se impuso que no se podían dar más de X vueltas con tal neumático y ya sabías que todos los pilotos iban a parar en una ventana de vueltas. Entonces, esto como que se suma un poco ya a lo que ha estado Pirelli probando este año, tanto Pirelli como la Fórmula 1, a la hora de incluir este neumático C6 en algunos circuitos, sobre todo que al final originalmente era para circuitos urbanos, pero luego lo vimos que lo probaban en Imola, ya acabó siendo un neumático que en carrera no es nada útil, incluso en clasificación hemos visto que muchos equipos preferían montar el neumático medio porque el C6 se destrozaba. Lo que han estado probando también de utilizar una gama más blanda de neumáticos, en vez de traer el C1, C2, C3, traer el C2, C3, C4, un compuesto más blando, ¿sabes? Al contrario de lo que han hecho aquí, que estaba comentando antes. O lo que también han probado en algunas carreras, como probaron pues hace poco en Austin, creo que fue, o probaron en Spa, o fue en México, ahora estoy cruzando, lo de hacer un salto de neumáticos, de montar el C1, el C3 y el C5, y olvidarnos del C3 y el C4, perdón, y olvidarnos del C2, que hubiese un neumático duro que no fuese interesante. Unas cosas que no han acabado de funcionar en la mayoría de casos, creo que ninguno ha funcionado demasiado bien, y entonces al final pues la Fórmula 1 está planteándose, con estas 3 propuestas que he mencionado, entrar a nivel de reglamento. Y ahora mismo no deja de ser una propuesta que está sobre la mesa. Pirelli ha hablado, Mario Isola ha dado declaraciones, Mario Isola, el representante de Pirelli, ha dado declaraciones al respecto, de que al final, siempre que toman se plantean estos escenarios, como que ellos buscan información con los equipos de, oye, si os imponemos estas restricciones de que tenéis que montar, de que solo podéis montar estos neumáticos o que tenéis que montar cada compuesto, ¿qué estrategia haréis? Y dice que al final, en muchos de estos casos, cuando pones tanta reglamentación, todos los equipos acaban yendo a lo mismo, porque todas sus simulaciones les acaban dando como la estrategia más óptima, que acaba siendo siempre la misma, con pequeños matices. Entonces, que tampoco tiene por qué ser una solución que funcione. Pensaba en Mónaco, cuando han impuesto las 2 paradas en Mónaco, que ya vimos lo que fue, es un espectáculo dantesco también, aunque, bueno, Mónaco ya lleva un par de años siendo la carrera, pues lo que lleva siendo la carrera. Y poco más, realmente, era, a ver, simplemente plantear la noticia, comentar las 3 opciones y ver qué te parecía a ti, si estarías de acuerdo en ese cambio o tú prefieres que se mantenga lo que hay ahora. No, por prefiero cambio. No es el cambio que me gustaría, pero es el cambio que puedo aceptar. Es decir, no me parece mal como cambio. Lo que a mí realmente me gustaría es tener unos neumáticos que degradasen. Ya está. Y después aquí, en función de cómo de bien has construido tú el coche y eres capaz de mantener esos neumáticos, que puedas aprovechar unos neumáticos que son más blandos durante más vueltas y no tener que cambiar obligatoriamente porque has llegado a un 45% de la distancia de carrera. Es decir, esto es lo que a mí me gustaría, pero queda claro, después de todos estos años, que esto no es lo que nos va a traer Pirelli. Que yo lo entiendo, ¿eh? Hace mucho tiempo escuché un motivo comercial que me parece lo más lógico del mundo, que es básicamente, oye, Pirelli lo que quiere... Es decir, Pirelli está aquí para vender neumáticos, no está aquí para enseñar su marca. Entonces, tú lo que no quieres enseñar es una marca de neumáticos que petan, o que duran pocos, o que son malos. Entonces, no tiene ningún sentido comercial para Pirelli hacer unos neumáticos que degraden mucho, porque entonces ellos salen mal parados. Así que esta solución, aunque no sea la que más me gusta, entiendo que es la que es más lógica y 100% prefiero cambio antes de tener siempre las mismas estrategias que tenemos. Yo que sé, a lo mejor añaden algo más de variabilidad o a lo mejor no, ya lo veremos. Tal como dices, a lo mejor termina siendo exactamente lo mismo.
creo que al final los Pirelli este año también se ha visto. A nivel estratégico, el hecho de que sea tan difícil adelantar con este reglamento que en principio iba a solucionar eso y claramente pues no lo ha solucionado, que se sigue generando mucho aire sucio y los coches no pueden seguirse. Entonces vemos que por mucha recta que tenga el circuito de Bakú, por ejemplo, meter el coche era muy complicado y esto se ha sumado a que las estrategias sean muy conservadoras, todas las carreras sean de posición, sea carrera de gestión, bajas el ritmo de la carrera, el neumático degrada menos. O sea, creo que son muchas cosas que ha acabado trayendo este escenario. Al final, pues, bueno, puedo entender que la Fórmula 1 al final, buscando dar ese espectáculo, se esté planteando esto. Es lo que decías tú, que de hecho Russell dijo unas declaraciones muy parecidas la semana pasada con respecto a este tema, de que era muy complicada la posición de Pirelli, que Pirelli siempre iba a salir perjudicada. Porque, de hecho, yo me acuerdo cuando empezó Pirelli los primeros años, los neumáticos Pirelli se reventaban. ¿Y qué pasó? Estos neumáticos son horribles, tal no sé qué, a nivel de marketing evidentemente no es la imagen que quieres dar. ¿Y qué hicieron? Empezaron a traer piedras. Porque a nivel comercial, lo que dices tú, a Pirelli le interesa hacer unos neumáticos que sean buenísimos, que ni un Fórmula 1 sea capaz de destrozarlos. Pero esto va en contra del espectáculo, que es lo que se dice desde la FIA, que al final a Pirelli le da igual el espectáculo. A Pirelli le interesa tener los mejores neumáticos. Entonces siempre está, pues, esta lucha, ¿no? De unos tiran de un lado, otros tiran del otro, y al final tenemos lo que tenemos actualmente, sumado a un reglamento que, como digo, tal vez no esté funcionando como se esperaba. Así que ya veremos. Al final esto no deja de ser una discusión que va a tener ahora la FIA, la Fórmula 1 y Pirelli, entiendo, y veremos a qué llegan de cara al año que viene. No sé si el año que viene, como decía antes, es el mejor año para ponerse a experimentar esto, porque a lo mejor ya hay suficiente caos. A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor luego acaba siendo lo mismo que este año. Pero el año que viene ya de per se me da la sensación de que no hace falta endulzar más el pastel. Ya. Bueno, veremos en qué termina todo esto y en el caso de ser aprobado, pues cómo acaba afectando a la temporada. Vamos ahora ya, sí que sí, a repasar los equipos y hablando, como siempre durante toda esta temporada, primero de McLaren. Que de McLaren, una cosa que traemos principalmente es salseo, ¿verdad, Guille? Por supuesto, por supuesto. Este McLaren, que ya es campeón de constructores, estas famosas papaya rules que ahora no sabemos qué son exactamente, porque al principio era como algo muy claro escrito en un papel, o que era como muy grande, luego era simplemente ser justos, como dijo Norris, ¿no? No son nada, es simplemente ser justos. Y entonces, estas papaya rules que no se están ganando precisamente la simpatía de todo el público. Y esto sumado al rendimiento que está teniendo Oscar Piastri en las últimas carreras, que lleva prácticamente desde el Gran Premio de... ¿Dónde ponemos el límite? Monza. Bastante por detrás de su compañero de equipo, con actuaciones cuestionables para un piloto que estaba liderando el Mundial con bastante ventaja, que tenía las de ganar, y que el último Gran Premio de México pues perdió este liderato. Pues el tema es que evidentemente se está hablando de ese supuesto sabotaje del equipo a Oscar Piastri, y hay declaraciones de Bernie Ecclestone con respecto a este tema, diciendo que McLaren prefiere a Lando Norris, tiene más carisma y cualidades de marketing para ellos, mayor presencia ante las cámaras y exposición pública, por eso probablemente sea más interesante. Parece que McLaren favorece a Norris en la segunda mitad de la temporada por el mero hecho de ser piloto inglés de la casa y que interesa más. Básicamente ese es el resumen. Zak Brown ha respondido, no directamente, pero ha dejado unas declaraciones que van un poco en contra de toda esta especulación, diciendo que prefiero que se repita lo de 2007 antes de tener que elegir a un piloto sobre el otro. Entonces, desmintiendo que haya ningún tipo de preferencia. No sé cómo lo ves tú, luego doy yo mi opinión con esta conspiración que hay alrededor del coche de Oscar Piastri ahora mismo. Pero ¿cómo lo ves tú? A ver, sabotaje, ninguno. Es decir, a no ser que haya pruebas y a lo mejor ahora me sorprendes diciendo, pues tengo tal foto que enseña que X. Yo lo que es sabotaje, de la misma manera que tampoco creo que lo hubiese con todos los otros pilotos que hemos tenido a lo largo del tiempo donde supuestamente se le estaba perjudicando versus a su compañero, sencillamente lo que sí que estoy bastante convencido, es de que tú al final hay gente que te gusta más que otra, punto. Entonces, Zak Brown
y ya no solo Zak Brown, sino que me imagino que habrá también otros ingenieros y personalidades dentro del equipo de McLaren, pues pueden tener cierto favoritismo por Norris. Pero que este favoritismo se traduce en algo intangible, no en el propio coche en sí, sino a lo mejor en el trato que le puedes tener después a nivel táctico, a nivel de preferirlo para que haga determinado acto de PR, de Public Relation, no lo sé, cosas de este estilo. Y que esto, de una manera u otra, te acaba afectando, y te acaba afectando emocionalmente. Entonces, yo sí que creo que puede existir este favoritismo, sí que creo que puede ser en situaciones que a lo mejor no son tan directas, sino que son más indirectas, y yo creo que esto es alguna de las cosas que le puede haber sucedido a Oscar Piastri. El tema del cambio de posición, después también el tema de Singapur. Es decir, yo creo que son cosas que junto a lo mejor lo que pasa detrás de las cámaras le puede estar afectando desde un punto de vista emocional a la hora de después rendir. Pero no creo que haya ningún sabotaje directo. Eso no lo creo y no lo creeré nunca, a no ser que alguien me lo enseñe. Es que a mí me cuesta creer todo esto, sobre todo si lo comparas con lo que sucedió el año pasado ya precisamente en este momento de la temporada, donde después del Gran Premio de Bakú, Oscar Piastri desapareció en las últimas carreras. Y de hecho venimos de un Gran Premio de México en el que consigue esta cuarta posición después de una mala clasificación, pero es que el año pasado Oscar Piastri no pasó de Q1 con McLaren. Y ahora precisamente también venimos, bueno, ya estuvimos en Austin, donde el año pasado también tuvo un fin de semana complicado. Hemos estado en Singapur, donde Norris dominó el año pasado también, pero Piastri tuvo un fin de semana, una clasificación más complicada. Y ahora precisamente vamos a Interlagos, nos vamos a Brasil, donde el año pasado fue octavo. Sí que es cierto que la carrera sprint tuvo ritmo, pero luego la clasificación se le volvió a complicar, la carrera se le complicó y acabó en octava posición. No muy lejos de su compañero de equipo que acabó sexto, pero es decir, ya el año pasado vimos a un Oscar Piastri que en este momento de la temporada no lo pasó muy bien en todos estos circuitos, sumado a, yo creo, la presión de ser el que lidera un mundial en tu tercera temporada y que no sé hasta qué punto le puede sobrepasar. Esto ya no lo sé. Evidentemente todo el mundo está aquí especulando que si es la presión, que si es sabotaje, cada uno busca su historia. Si es la presión, no lo sé, pero lo cierto es que hay unas declaraciones de Jacques Villeneuve, el expiloto de Fórmula 1, hablando respecto a este tema y desde su punto de vista cree que es un tema de que Piastri se ha visto superado por la presión de ser el que lidera, el que manda, y que esta dinámica en la cual uno está haciendo una temporada bastante regular, bastante buena, y justo en los momentos determinantes empieza a pinchar y el que parecía que estaba más irregular logra esa plenitud máxima en la parte final de la carrera, que de la temporada ya la hemos visto más de una vez. No solo en la Fórmula 1, en el fútbol mismo. ¿Será que no hemos visto muchas veces equipos que reviven en marzo? Sí. O sea, que estas dinámicas no son tampoco tan raras. Entonces, a mí también me cuesta un poco creer que haya nada directo como has dicho tú. Sí, sí. Pero bueno, y desde un punto de vista de rendimiento, ¿cómo lo ves? ¿Crees que vamos a ver el McLaren que vimos en México más dominador, por lo menos por parte de Norris? ¿O nos vamos a encontrar el McLaren que hemos visto en los anteriores 2 o 3 GPs, que realmente se veía que le costaba un poco más en comparación al Red Bull o en comparación incluso al Ferrari en algún momento? Bueno, respecto a esto es algo que no pudimos comentar en el post del Gran Premio de México porque no hubo, pero pasó algo muy interesante, que he puesto ahí la fotografía comparativa de las salidas de refrigeración, que de hecho motorsport.com sacó un artículo hace un par de días al respecto y así ya lo enlazo todo. Es algo que comentamos al inicio de temporada, no sé si te acordarás de cómo declaraciones de Andrea Stella de cómo habían optimizado el diseño del MCL38, de cómo habían optimizado muchas partes del monoplaza y la habían llevado un paso más allá. Y una de las cosas que habían hecho había sido comprimir o compactar bastante la zona de la tapa motor, hacerla un poco más estrecha para conseguir esa limpieza aerodinámica y que los aerodinamicistas del equipo tuvieran más campo de trabajo, más ventana de trabajo, por decirlo de alguna forma. Entonces, luego hemos llegado a este Gran Premio de México con esta gran altitud que no solo afecta a la parte aerodinámica, como hemos comentado más de una vez, sino a nivel de refrigeración. Tener menos densidad del aire también te dificulta la refrigeración del motor, de los frenos, y los equipos iban con las tapas motor súper abiertas. Entonces es muy llamativo ver la comparativa de Red Bull con esta tapa motor súper abierta, que se ve el motor Honda, que la foto está increíble. Ferrari 3/4 de lo mismo, Mercedes súper abierto.
y ves McLaren que tiene unas ranuritas mucho más pequeñas. Al final abrir estas ranuras sí, mejoras la refrigeración del motor, pero perjudicas la aerodinámica de todo el monoplaza. Entonces, no estoy diciendo que únicamente McLaren haya ganado por esto, porque creo que sí que ha jugado un factor importante en la gran altura del circuito de México y que ha hecho que el paquete de McLaren tal vez haya funcionado como haya sido tan superior o haya sido superior al resto. Que yo nunca me he bajado del carro de que McLaren sigue siendo un coche rápido. Pese a que creo que es más que Red Bull ha dado un paso adelante, confirmado por ellos, y que han seguido actualizando el monoplaza y han recortado distancias, y Max Verstappen cuando está ahí la cosa siempre puede conseguir marcar la diferencia, creo que ha sido también eso, pero el MC39, el coche de McLaren, no deja de ser un coche rápido. Y en México creo que esta pequeña diferencia que a veces marca la Fórmula 1 les sirvió para ver a un Norris que también estuvo muy cómodo en carrera y consiguió dominar. Pero me ha parecido interesante en el propio artículo en motorsport.com lo comentaban, cómo esta optimización de la refrigeración, como decía al principio, les ha podido dar tal vez esa ventaja a nivel aerodinámico, de ventana operativa del monoplaza, de trabajar, de gestionar los neumáticos traseros, porque al final toda esta zona te ayuda a redirigir el flujo de aire y que vaya más aire caliente o más aire frío a la parte trasera y te ayuda a la propia gestión de los neumáticos, pues que esto tal vez les haya dado ese plus a McLaren. Ahora vamos a Interlagos, vamos a un circuito con menos altitud, aunque hay bastante altitud, un circuito donde el año pasado ya fueron rápidos. Yo creo que van a estar ahí, deberían estar ahí. Yeah. Ahora bien, lo que no creo es que Red Bull sufra tanto, porque sí que es cierto que vimos a un Red Bull sufrir. Yo es que aquí creo que en Interlagos Red Bull va a volver a estar ahí, al pie del cañón. Entonces, ya sabemos que cuando las cosas están tan igualadas, tanto Norris como Piastri a lo largo de esta temporada están siendo irregulares. Y es ahí la diferencia, yo creo. Sí, estoy de acuerdo. Antes de cambiar de equipo ya, solamente decir qué guapos están los aletines estos de Red Bull. ¿Quieres decir los otros? Pero llevarte uno a casa de estos de Red Bull está todo chulo, Sí. Deben valer 50.000 euros el aletín. Tranquilamente, pero bueno. En fin, vamos a avanzar con el que por ahora está en segunda posición en el Mundial de Constructores, que es Ferrari. Y otra vez venimos con salseo. Uno, que vamos a solamente pasar muy por encima, ¿vale? Que es que tenemos a un Charles Leclerc comprometido. Así que vamos a ver, lo decía antes Guille, cuántas veces enseñan a su prometida que vas a tener que recordarme no solo el nombre sino la pronunciación. La pronunciación horrible. Alexandra Demieux. ¿Demieux? Creo. Genial. Demieux. Algo así. Sí, francés es horrible. Sí, pues bueno, si alguien quiere hacer... Sé que aquí en España aún, en Latinoamérica a lo mejor os coge muy pronto, pero si queréis hacer ese juego de beber cada vez que enseñan algo por la tele, en este caso seguramente se puede hacer con la prometida de Charles Leclerc este fin de semana. Pero bueno, eso... Quería decirte que te he puesto la foto siguiente. La foto siguiente soy yo cuando abrí mis redes sociales, cualquiera de ellas, y vi que el canal de la Fórmula 1, la página de la Fórmula 1, había abierto con eso. Sí, bueno. Eso era la gran noticia, de que Charles Leclerc se había comprometido y yo. Pero esto desde cuándo es la revista ahora. No, bueno, ya hemos visto que... Pues este era yo. Sí. Ya hemos visto estos últimos años que todo lo que son los medios de la Fórmula 1 se han acercado muchísimo a lo que es el público en sí para intentar interactuar con ellos y hacerlos más partícipes y el profesionalismo en muchas cosas se ha perdido, por lo menos desde un punto de vista técnico. Pero bueno, no me muevo de foto porque de Hamilton, que es de lo que sí que tenemos un poco más de debate, ha vuelto a salir la polémica, y a lo mejor más reforzada de cómo lo habíamos lanzado nosotros en su momento, porque eran más rumores, que es sobre su continuidad. Ya no estamos hablando de que Hamilton decida o no decida colgar el volante, sino que estamos hablando de que Ferrari podría estar más o menos interesado en renovarle para 2027. Y más teniendo en cuenta, o si vemos viendo, actuaciones como la que tuvimos de Berman, que como ya sabemos supuestamente tiene que ser su sustituto, aunque ahora traeremos un nuevo nombre. Pues continúa haciendo actuaciones como las que hizo la semana pasada en México. Entonces, ¿qué nos puedes contar, Guille, de todo esto? Poco más de todo lo que acabas de decir, porque al final lo has resumido bastante bien. Simplemente quería añadir también las declaraciones de Bernie Ecclestone al respecto, que ha llamado a Hamilton como producto de marketing de Ferrari.
Me han parecido unas declaraciones bastante duras. Ya lo hemos mencionado muchas veces aquí, el futuro de Hamilton en Ferrari, y al final no deja de ser pronto para ponerse a hablar de este tema, sobre todo cuando el año que viene va a haber un cambio de normativa que a lo mejor cambia las fichas del tablero radicalmente y vemos a un Hamilton de nuevo ahí arriba y luchando por victorias. Entonces Ojalá. toda esta especulación que gira en torno a su figura en Ferrari pues desaparece, pero no, es un poco la canción que lleva sonando toda la temporada sobre su futuro de cara a 2026. Originalmente se enfocaba más a él propiamente, si iba a colgar las botas, pero es que ahora ya lo que se anuncia desde medios italianos es que el propio Ferrari se está planteando la renovación de Hamilton de cara a 2027 y evidentemente pues empiezan a sonar nombres como Oli Berman, que creo que está haciendo una temporada bastante sólida dentro de esta zona media tan complicada y tan apretada, y que viene precisamente, como has dicho tú, de un Gran Premio de México, el que hizo un carrerón increíble, que no pudimos comentar. Es que me está doliendo mucho todo esto. Ya lo veo, ya. No sé cuántas menciones has hecho, pero por lo menos 4 o 5 han caído, ya. Es que me duele. Y otro de los nombres que sonaba al respecto era el de George Russell, que a mí Surprise. me ha llamado mucho la atención. Me ha llamado la atención al principio al oírlo, pero luego me he quedado. Russell siempre está sonando para todos los equipos. Y yo no sé hasta qué punto el entorno de Russell siempre está un poco moviendo ficha. Porque como ya sabemos, todas las negociaciones que ha habido dentro de Mercedes hasta lograr este comunicado oficial de su renovación, que si Verstappen iba a ir a Mercedes y todo este drama que hubo antes del parón de verano, cuando estaba todo el mundo en Flyradar siguiendo el avión privado de Verstappen y de Toto Wolff, que si se habían ido a comer a no me acuerdo dónde era, Córcega, no me acuerdo dónde era. Bueno, todo este drama, pues al final veo que Russell siempre está un poco... El nombre de Russell siempre pulula en muchos sitios. Entonces, no me ha sorprendido ya luego tanto cuando lo he visto así, que tal vez, oye, pues tiramos ya la ficha, que suene Russell, y si luego pues ahí se puede mover más ficha, pues que ya esté algo empezado. Pero bueno, sorprende, no deja de sorprender. Vamos a ver, lo que decía antes, 2026 es un año en el que pueden cambiar muchas cosas, también se especula del futuro de Leclerc, entonces esto no deja de ser al final conversación de bar. Sí, sí. Tengo que decir que yo creo que Russell es uno de los nombres como que más inadvertido pasa dentro de los grandes pilotos de la Fórmula 1. Quiero decir, mientras siempre... Es decir, tú Leclerc lo tienes muy presente, sobre todo Max Verstappen, porque Max Verstappen es quien es. Piastri y Norris esta temporada han ganado mucho, aunque no solamente han ganado mucho fans, sino que han ganado también mucho hater, completamente justificado. Y después tienes a grandísimos como son Lewis Hamilton o Fernando Alonso. Pero creo que como Russell no ha tenido la oportunidad de poder estar allí luchando por un mundial, pasa un poco desapercibido, pero me parece un pilotazo que cualquier equipo tendría que poder considerar para ser su primer piloto, principalmente. Entonces, sorprende el tema de escuchar el nombre de Russell. Pues eso, que me sorprende en ese sentido perdón, es decir, no me sorprende que se le considere teniendo en cuenta pues, el talento que tiene. Pero ya está, solamente era como comentario añadido. Como seguramente habrás puesto aquí un recorte, ¿no? Sí. Será un corte rápido. Si la gente nota algo, es que nos ha sonado una alarma en el teléfono móvil a los dos y ha sido como, uy. Sí, de que mañana... No ha pasado nada. Mañana llueve fuertemente, supuestamente. Pero bueno, aún no dejamos Ferrari, ¿vale? Porque aún queda algo más a comentar, que es el hecho de que Ferrari se ha empeñado durante muchísimos años a no querer cambiar de configuración de la suspensión trasera, pero parece que esta obcecación para no hacerlo ha llegado a su fin, ¿no? Correcto. Una de las noticias ya que gira en torno a 2026, que algún día me gustaría saber por qué siempre que Ferrari va a hacer algo 2026 se filtra siempre. O no sé si lo comunican ellos. Es decir, del coche de Ferrari siempre sabemos mucho.
antes de tiempo y luego siempre nos decepcionamos más. Entonces digo, a lo mejor os interesaría que no se filtrara tanto, pero bueno, Ferrari es Ferrari y entiendo que siempre genera mucho interés porque es la Fórmula 1. Pero la noticia iba en relación a este cambio para 2026 que van a hacer en la suspensión trasera del monoplaza. Desde 2010 que no recuperaban esta configuración push-rod que van a incorporar de cada año que viene, llevaban desde entonces utilizando pull-rod, mientras el resto en esta etapa efecto suelo estaban usando push-rod, es decir, llevaban lo contrario al resto de la parte trasera, que en su momento comentamos que Enrico Cardile, cuando estaba en Ferrari, dijo que habían barajado las dos posibilidades, pero que no le habían visto mucho beneficio a montar el pushrod. Pero al final esto es sí compromiso aerodinámico, pero también te afecta la dinámica del comportamiento del monoplaza en la curva, que acaba teniendo una implicación también aerodinámica. O sea, es un análisis muy complejo. Estar simplificando simplemente, no, esta es mejor por esto, esta es mejor por lo otro. A lo que voy es que Ferrari va a hacer este cambio de cara al año que viene. La conclusión que yo saco de todo esto es que la suspensión buena será la contraria. ¿Te imaginas que viene todo el mundo con la otra? Que viene con pull rod. Sería increíble. Claro, entonces la noticia es que desde el año 2010 que no montaban esta suspensión trasera, es decir, desde esta configuración, la suspensión trasera será distinta, pero la configuración, cambiando este brazo de aquí, que lo he marcado para que se vea la diferencia de cómo es la conexión distinta en el pull rod y en el push rod, este año con la que montaban en 2010 y que el año que viene seguirá esta estructura de la derecha, pues eso, para que se vea un poco. Y simplemente era esto. Esta era la noticia, tampoco vamos a comentarlo mucho más porque sacar conclusiones precipitadas de no, van a correr. Esto quiere decir que el coche va a correr. Sí, sí, sí. Simplemente... Mira, lo que podemos hacer si quieres es, vamos a hablar de los tres equipos y después decimos quién creemos que puede ir mejor o quién puede ir peor. ¿Vale? Uh-huh. Vale. Saltamos a Mercedes. Y de Mercedes... Estoy aquí repasando los apuntes y básicamente dice poco que decir. Así que no sé qué quieres añadir más allá de la polémica de Russell o no polémica, sin los rumores que ya hemos comentado. De Russell estaba estos rumores de Ferrari y luego sí que han hablado de lo que pasó en el Gran Premio de México con esas radios de Russell, que si que le pedía la posición a Antonelli, que si luego no, que si cambio de posición. Bueno, todo lo que pasó durante la carrera que no pudimos comentar. Pero lo que voy es que ha salido Toto Wolff hablando del tema y que reconocen que dieron las órdenes de intercambiar posición entre Antonelli y Russell tarde. Y digo, bueno, pues vale. Pues ya está. También te digo que me gustó, y con esto tampoco enrollamos mucho con Mercedes, que le devolviera la posición a Antonelli. Sí. Hombre, no, que lo entiendo en el contexto actual de que no se juegan nada, evidentemente lo van a hacer. Pero ya simplemente que lo hicieran y que Antonelli recibiera ese premio, pues bueno, es un gesto que se agradece, que es fácil hacer en este momento, pero que se agradece. Sí. A ver, no tenía ningún tipo de duda de que lo iba a hacer. Dado lo que dices tú, no se están jugando nada. Yo, por ejemplo, lo que hizo Piastri con Norris, dudo que Russell lo hubiese hecho. 100%. Pero en este caso, que tal como dices, no se están jugando nada, pues me habría parecido feo, y más teniendo en cuenta que Russell ya lo dijo por radio, que si no, se lo devolvería. Entonces sí, y después también muy bien por parte de Antonelli de pedirlo. Que depende de cómo. Correcto. Puedes decir, oye, yo soy aquí quien acaba de llegar, él es quien está dominando, dile tú lo que tú quieras, pero no voy a meterme aquí ahora a pedir esto, ¿no? Y se ve como Antonelli a lo mejor ya está, o está suficientemente cómodo como para poder hacer este tipo de acciones. Entonces, bien por él también. Vale, pues con esto saltamos ya a Red Bull. Y de Red Bull no tenemos tanta cosa salseante, sino que tenemos más cosas técnicas, ¿verdad, Guille? Porque tenemos una actualización, o tuvimos una actualización del suelo. Sí, de hecho, Red Bull en México trajo bastantes actualizaciones en cuanto a la refrigeración, tanto de los conductos de entrada de los frenos, como de los inlets, como en la parte de la tapa motor, como he mostrado antes, esa foto tan chula, la que se veía el motor Honda a través de las rejillas. Pero una de las actualizaciones importantes que hizo el equipo fue el suelo, que con respecto a las actualizaciones que ha estado haciendo Red Bull, que es un poco la noticia que quería comentar,
es que se habla de que no han sacrificado tanto el diseño del monoplaza de 2026. ¿Por qué? No sé hasta qué punto esta información está contrastada de cómo han desarrollado estas piezas, pero se dice en medios como AutoRacer que estas actualizaciones no dejan de ser revisiones de especificaciones antiguas que han hecho a partir de simulaciones CFD únicamente, es decir, no han gastado horas del túnel de viento y por esto, como decía, no han comprometido el diseño del coche del año que viene. Y esto me parece algo extremadamente interesante y muy destacable, que confíen tanto en lo que ven en las simulaciones CFD, no sé hasta qué punto las modificaciones son súper grandes, entonces el cambio en la simulación tampoco es tan bestia, quiero decir, entonces es más fiable con lo que ya han visto en pista. Pero es muy llamativo que hayan tomado este riesgo, entre comillas, a la hora de incorporar piezas nuevas al monoplaza, que es un poco este cambio de forma de trabajar que habíamos hablado hace ya bastantes grandes premios, que hizo referencia a Helmut Marko en su momento, y luego Loren Mekies también lo reafirmó, y Verstappen también, de cómo estaban modificando, haciendo pequeñas modificaciones de incluso del viernes al sábado, mediante simulaciones a la hora de encontrar el ángulo de inclinación del flap, del endplate del alerón delantero y todo esto, pues que se ve que estas piezas nuevas que están trayendo, muchas de ellas vienen únicamente con simulaciones CFD y nada de túnel de viento, y me parece algo extremadamente destacable, si es 100% así. Y lo último es que estas actualizaciones las incorporaban primero en el coche de Max Verstappen para un gran premio, y una vez las habían probado en ese gran premio, Tsunoda las heredaba. Entonces siempre había como, hay un desfase entre los dos monoplazas, que alguna vez hemos comentado o me has preguntado, ¿de estas actualizaciones también las lleva Yuki Tsunoda? Pues Tsunoda en muchos casos no las llevaba. Primero iban directamente al coche de Verstappen, y luego ya cuando estaba todo más afianzado sí que le llegaba a Tsunoda si le interesaba, entiendo. Sí, sí. De estos sí que no sabemos el futuro del segundo piloto aún. No se ha confirmado nada, pero bueno, No lo saben ni ellos, creo. me imagino que hasta que queden 3 o 4 semanas para empezar la temporada 2026 no lo sabremos. Pero bueno, ahora se ha llegado el momento. Guille, ¿cómo ves entre estos tres equipos, perdón, que no sé hablar ya, quién va a hacerlo mejor? Creyendo obviamente que estábamos asumiendo, en base a lo que has comentado anteriormente, que a lo mejor McLaren puede ser el primero, que no tiene por qué. Mira, Red Bull, pese a lo que pasó en México, que el coche estaba completamente desconectado y sí que sufrieron mucho más por X factores como la altura, lo que estaba comentando antes, Sí. de que a lo mejor aerodinámicamente el coche no estaba en el punto que querían. Aun con todo, las sensaciones que dejó el equipo a nivel estratégico fueron increíbles, y la conducción de Verstappen también fue muy buena. Y si no hubiese sido ese virtual safety car del final, probablemente un fin de semana que parecía que pintaba muy mal para Verstappen hubiese acabado con una segunda posición, que acabó con una tercera que también era muy meritoria y que acabó recortando puntos. Entonces, por esas sensaciones que me transmite tanto el equipo como las sensaciones que realmente el coche ha ido transmitiendo en las últimas carreras, creo que en Interlagos vamos a volver a ver a un Red Bull luchando por un Verstappen, luchando por estar en las posiciones de adelante, por este paso adelante que ha dado el coche, de un coche más dócil, que vemos a un Tsunoda más frecuentemente en los puntos, y que vemos a un Verstappen que hasta la última carrera estaba por delante de McLaren. Entonces, yo apostaría que el rival a McLaren va a ser Red Bull. Incluso no me extrañaría ver a Red Bull a Verstappen por delante claramente de los McLaren, como hemos visto en algunas. Claramente, ya sabes, pequeñas diferencias como siempre. Sí, Y de sí. los otros dos, te iba a decir que Ferrari y Mercedes. A mí esto iba a ser que Ferrari y Mercedes iban a estar ahí, no muy lejos como siempre con su inconsistencia, pero iban a estar ahí. Pero claro, Ferrari, al ver la posibilidad de lluvia, Ferrari este último año, en general, siempre que ha llovido, ha tenido muchísimos problemas a la hora de encontrar el setup. Y es aquí donde digo, uy, como hay una carrera en lluvia, sí que es cierto que en Silverstone Hamilton quedó muy bien, pero creo que Hamilton y Silverstone es algo que DJ evoluciona en un rendimiento por encima de la media habitual. Entonces, si vemos una carrera en lluvia, pues sí que veo un fin de semana complicado para Ferrari con todos los problemas que están teniendo, pese al paso adelante que parece que han dado, entonces a lo mejor sí que Mercedes está por delante. Si no, yo creo que Ferrari va a ser el candidato a molestar a Red Bull y McLaren. Me la juego un poco, porque luego ya sabes cómo es esto, pero yo diría que Ferrari. Sí. Pues, mire, yo voy a apostar por... estoy de acuerdo contigo en la apuesta por Max Verstappen, así que Red Bull me parece bien como primer equipo. Después,
McLaren, después Mercedes y como cuarta posición Ferrari, y encima teniendo en cuenta que Charles Leclerc es uno de los pilotos que junto a Fernando Alonso tiene el gafe más pronunciado de toda la, de toda la parrilla, estoy bastante convencido que para celebrar su compromiso va a quedar tranquilamente P6 o una cosa así. Pero bueno. Bueno, con la racha que llevas acertando estos pronósticos, probablemente tengas razón. Ya. No, si llueve, yo me estoy imaginando como en Australia. Los dos completamente fuera de ritmo y peleando con Haas. Veremos. Pero bueno, después de una sección bastante larga para repasar estos primeros cuatro equipos, vamos a entrar en el club de los 30 millones. No, perdón, porque Williams está fuera. El club de los 30 millones viene después. Suena bien esto del club de los 30 millones. Sí, la verdad es que me gusta. Williams que trae nuevo logo, ¿verdad? Sí, son los anuncios de cara al año que viene que cambia esta W. Sí, estás buscando el cambio al final. Sí. Recupera esta W en cursiva evocando al logo original de cuando entró Williams en la Fórmula 1 en el año 77 a la mano de Franz Williams. Un poco haciendo este honor, ¿no? a los orígenes de la escudería, que me gusta. Después del cambio que ha tenido Williams estos últimos años, que intenten evocar y hacer esta referencia a los inicios del equipo, que pasará a llamarse Atlassian Williams F1 Team, eso sí. Y bueno, es un cambio de logo que es... Tampoco vamos a perder mucho tiempo porque no somos expertos aquí en marcas, en este tipo de... Al menos yo, Jordi, no sé si ahora tú de repente vas a decirme, no, con la cursiva buscan representar la velocidad. Pero bueno, es simplemente algo destacable, uno de los anuncios destacables de esta semana. La otra es lo que tienes a continuación, que es esta livery. Efectivamente. Quien se piensa que es un McLaren, que es lo primero que he pensado yo, no. ¿Vale? Es un Williams. De hecho, ahora haremos la reflexión que hemos hecho Guille y yo antes de entrar en directo porque ha sido divertida. Pero Williams trae nueva livery. A mí me gusta, personalmente. Lo que sí que es cierto que al principio pensaba que era de McLaren. Y como McLaren, de hecho, iba a decir, ¡ostras! ¡Qué chula! Porque han recuperado ese color azul que ahora no me acuerdo cuál era el nombre. Diría que era, no sé si era Gulf, perdón, el que traía este color así como azul clarito. Pero bueno, independientemente, que queda bastante bien. Ahora me dices tú tu opinión, pero aquí lo que nos había hecho gracia era que pensando que era una livery de McLaren habíamos dicho, ostras, qué chula. Pensando que era una livery de Williams hemos dicho, a ver, está bien, pero a lo mejor no es tanto teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no? De otras liveries tan chulas que hemos visto por parte de Williams esta temporada. Pero bueno, que aún así, mi opinión general es que está bastante chula de ver. Sí, de hecho recuerda a las que llevaba Williams hace 4 o 5 años. Bueno, al final no deja de ser una referencia al patrocinador Gulf. Pero sí, ha sido curioso el efecto este de decir, cuando te me has dicho, así viéndola rápido, pensaba que había sido una livery nueva de McLaren y me parecía chula. Pero en el momento en el que me he dado cuenta de que era Williams, digo, es que viniendo de la de Austin, el problema es ese, que después de lo que hicieron en Cota, recuperando esa livery de 2002... Qué chula era esa. El resto me parece que va a estar por debajo siempre. Entonces siendo que no está mal, aunque el azul me queda un poco raro con el resto de la livery, no te voy a negar ese azul ahí detrás, pero bueno, es que lo de Austin me parece insuperable. Sí. Vamos, esa livery era chulísima. Entonces esta está bien y va a ver en pista qué tal luce, pero es que ya dije que mi favorita era esa y no me bajo de ahí. Estoy de acuerdo. Pues no sé si quieres comentar alguna cosa más de Williams. De Williams, lo único a nivel de rendimiento, sí que es cierto que llevamos unas carreras un poco raras. Se ha hablado también de lo que pasó con Carlos Sainz en México, este problema con el limitador de boxes, que al final pues se dañaron los sensores, lo ha explicado James Vowles, se dañaron los sensores de velocidad del monoplaza en la primera curva cuando hubo ese toque entre distintos coches, que fue un toque muy sutil, pero salieron partes dañadas del Williams y por eso fallaron los sensores de velocidad, falló el limitador y por eso
Sainz tuvo esa doble sanción que prácticamente destrozó su carrera, aparte de que el monoplaza pues tenía ciertos problemas a nivel de vibraciones y de control del monoplaza, y terminó Sainz cometiendo ese error en la parte final y retirando el coche y provocando ese virtual safety car que nos privó de un final de carrera más apoteósico. Lo único que quería decir es que a nivel de rendimiento sí que es cierto que están claramente liderando esta zona media, están muy descolgadas y ya la quinta posición la tienen bastante asegurada, salvo sorpresa, pero no creo que vaya a ser un circuito en principio demasiado cómodo para ellos, lo digo en referencia o basándome en declaraciones que han dicho ellos mismos de que en curvas rápidas, muy largas, sufren por que al final la carga aerodinámica o las fuerzas se ve sometido a ese tipo de fuerza durante mucho rato en la curva, digamos, mantiene ese esfuerzo durante mucho rato, y parece que el coche pues tiene problemas cuando la curva es tan de largo radio, como se le llama. Entonces Brasil sí que tiene unas cuantas de estas y no sé hasta qué punto vamos a ver un Williams que puede no tener ese dominio en la zona media y se ve envuelto en este paquete de 4 o 5 equipos que se están dando de leches en cada gran premio por entrar en Q3. Sí. Bueno, veremos qué es lo que termina sucediendo. Sabemos que esto es GP a GP, entonces a ver qué es lo que es con lo que viene en este fin de semana. Y ahora sí, entramos en el ya famoso club de los 30 millones, empezando hablando de Racing Bulls. Y de Racing Bulls, sobre todo lo que traemos, Guille, por fin puedes hablar de algo única y exclusivamente del GP de México. Por fin, después de hacer 57 referencias durante todo este rato, voy a comentar únicamente lo que ha sucedido con esta imagen de aquí, con lo que pasó durante la carrera, que no se vio prácticamente durante la carrera, se vio post, con estos comisarios de pista intentando limpiar la pista después del toquecito que comentaba antes en la primera vuelta que hubo, en el que se tocó Sainz, se tocaron varios pilotos, con Verstappen saliéndose por el césped y toda esa polémica que hubo. Pues los comisarios se van a recoger y Liam Lawson justo cruzó en ese momento y dejó esta imagen con los comisarios pues a pocos metros del piloto, en un momento en el que había dobles banderas amarillas. ¿Cuál ha sido la polémica que ha habido? Aparte de las imágenes que asustan, porque el propio Liam Lawson lo dijo en radio de, ostras, me ha asustado un montón, pensaba que me los llevaba por delante, esta situación es súper peligrosa. Salió la organización de México, del Gran Premio de México, diciendo que Liam Lawson lo había hecho mal porque no había hecho ningún tipo de maniobra evasiva para rebajar el riesgo de la situación, o sea, culpando claramente al piloto en esta situación. Entonces la FIA, para sorpresa, ha salido defendiendo a Liam Lawson diciendo que no, que Liam Lawson lo ha hecho bien, que todo lo que podía hacer en su mano en el momento pues lo hizo bien y que actuó como debía. Entonces le quita completamente la culpa de esta situación al piloto. Y aquí lo que yo añado es, ¿y de quién es la culpa? Porque me hace gracia que la FIA diga, no es culpa de Lawson. Ok, ¿de quién es la culpa? Eso da igual. Eso a nadie le importa. Vamos al Gran Premio de Brasil y ya está, que no es culpa de Lawson, y punto. Y al final pues ha sido un poco esta tertulia, ¿no? Respecto a este tema que ha quedado en nada y va a quedar en nada. Uno de los incidentes más polémicos del Gran Premio de México va a quedar desapercibido cuando un piloto casi se lleva por delante a dos comisarios y sin embargo no sacan ningún tipo de virtual safety car y luego sin embargo con el coche Sainz ahí apartado en una escapatoria decidieron que sí. Bueno, pues cosas de los jueces, ¿no? Bueno, polémicas como esta tenemos siempre. Tendrían que haber más respuestas de esto. Porque quiero decir, al final este tipo de temeridades son los que han ocasionado también en el pasado muchísimos accidentes y demás. Entonces sí que es cierto que tendría que haber más repercusiones y no solamente decir, bueno, como no ha pasado nada, por suerte, pues vamos a olvidarnos de todo esto, vamos a girar página y continuar. Cuando tranquilamente podríamos haber tenido una catástrofe. Pero bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo que están haciendo ellos, que sencillamente pues pasar página porque por suerte pues no ha pasado nada. Y ya está. Guille, entramos en tu segunda sección de este vídeo, que es
la de Aston Martin. ¿Nos traes noticias? ¿Traes alguna cosa interesante para comentar? Mira, de Aston Martin, evidentemente ya todo gira en torno a 2026, todas las noticias, todas las declaraciones y todo esto, entonces tampoco voy a perder mucho tiempo hablando del año que viene, porque vamos a tener muchísimo tiempo para hablar de 2026. Lo único que quiero mencionar es un fichaje que ha hecho el equipo Aston Martin oficial. Ha fichado a Marco Fainello, que como consultor técnico del equipo, que es una persona que fue ex jefe de dinámica de vehículo en Ferrari en la época de Schumacher, y que lideró lo que sería la creación del primer simulador que hubo en Maranello. Entonces, una persona bastante importante en el ámbito este de la simulación, una parte en la que Aston Martin ha invertido mucho dinero con este simulador nuevo que ya hemos comentado más de una vez y que era tan innovador y que tenía todavía mucho trabajo por delante, como mencionó Newey en su momento, aunque luego se ha ido viendo que a lo mejor el simulador no estaba tan mal, y creo que esto se suma un poco a algo que comentaba en su momento con este fichaje de Giles Wood, que no sé si te acuerdas que era una figura que venía desde Apple, pero que había sido mano derecha de Adrian Newey en temas de simulación, o había trabajado con Adrian Newey en Red Bull. Entonces, que era un fichaje que parecía que venía de la mano de Newey al incorporarse a Aston Martin, y parece que este fichaje, esta incorporación de Marco Fainello va un poco en la línea de potenciar todo este tema de simulación, que tampoco vamos a entrar mucho en todo lo que parece que está haciendo Aston Martin a nivel también de simulación, no solo del pilotaje, sino del CFD que hablábamos antes, que parece que hay también mucho trabajo detrás. No voy a perder mucho tiempo en esto ahora mismo. La otra noticia son declaraciones de Dean Locke contestando, el jefe de retransmisión de la Fórmula 1, contestando a Fernando Alonso, diciendo que Fernando Alonso es increíble, lo que puede hacer en ese coche y luego tener tiempo para pensar en lo que dijo Alonso con respecto a la retransmisión del Gran Premio de Singapur. O sea, imagínate si nos vamos hacia atrás, todo lo que hubo, la polémica esta de las novias, por llamarlo de alguna forma. Y al final decía Dean Locke que ellos no son su portavoz y que su objetivo es ser sincero con la historia e involucrar a los aficionados. Al final es lo que hablábamos antes con las redes sociales, de cómo la Fórmula 1 está buscando satisfacer, por decirlo de alguna forma, a un amplio abanico de aficionados, y a veces pues se les olvida que algunos estamos por ver las carreras, que es principalmente, ¿no? Creo que era el objetivo de la Fórmula 1. Pero bueno, no voy a entrar mucho más en estas declaraciones. Lo último que quiero mencionar es... Perdón, quiero mencionar dos cosas. Uno, la foto siguiente. Se cumple un año de probablemente una de las mejores maniobras de la historia de la Fórmula 1, que es Lance Stroll quedándose atascado en la grava en la vuelta de formación. Esto... No estás muteado, pero supongo que estarás tan fascinado como yo. Sí, no, iba a decir, perdón, que diría que di un buen discurso sobre ello. Sí, sí. En el post. Hay En un el vídeo post. hablando de esto en el canal. Sí, fue Como tremendo. la maniobra que marcó una era. Es decir, se sale, pierde la parte trasera y las imágenes se ve cómo decide meter el coche en la grava y atascarlo. Es espectacular. Entonces me parece que valía la pena comentarlo. Y lo último, con respecto a Aston Martin este fin de semana, porque Aston Martin no va a correr solo el año que viene, está corriendo este año, que a nadie se lo olvide. Todavía, desgraciadamente, hay que alargar este año, y después de un Gran Premio de México muy complicado, pues quedan 4 carreras todavía por cumplir. Y puede que vengamos a un Gran Premio de Brasil que sea la última carrera en la que veamos, la que Aston Martin tiene posibilidades, viendo el rendimiento de este año en circuitos parecidos, en el que vemos a Aston Martin liderar esta zona media. Es uno de estos circuitos señalados, tampoco señalados en verde, vamos a decir, por Fernando Alonso, pero un circuito en el que el MR25 podría estar ahí, sobre todo en un fin de semana al sprint, donde ya hemos visto que el coche parece que el viernes consigue ser rápido, que consiguen hacer un buen trabajo de configuración del monoplaza en el nuevo simulador, y que están viendo bastante sincronía, correlación entre lo que pasa en el simulador y lo que se encuentra luego en pista. Entonces se juntan distintos ingredientes, llámalo simulador, llámalo también veteranía de Fernando Alonso, para que pueda ser un fin de semana relativamente positivo para el equipo. Cuando digo esto, es optar a puntos. Que nadie se venga arriba, porque ya sabemos que todo el mundo está podio. Si viene el podio, lo voy a celebrar como el que más, como todos. Algunos no lo celebrarán, ya lo sé. Pero yo creo que el objetivo real en un fin de semana optimista es estar en Q3 y tener una carrera dentro de los puntos sólida. Sí. Estoy de acuerdo que este es el objetivo básico de Aston Martin, y por parte de Stroll sencillamente hacer un papel un poco mejor que el que hizo el año pasado, que sinceramente no es muy difícil.
Con que des 6 curvas se supera. Efectivamente. Pero bueno, vamos a hablar ya de los 3 equipos que nos quedan. Vamos a hacerlos relativamente rápido porque, tal como tú querías, Guille, esto se está se nos está alargando un poquito. Entonces, comentar primero, diré que estoy empezando por el equipo que no toca, porque toca primero Haas, que obviamente venimos de un GP de México que, sobre todo a manos de Berman, fue increíble de ver, la verdad. Berman estando allí por mérito propio. Veremos si estas actualizaciones que hubieron en Austin continúan también teniendo efecto aquí, y podemos ver tanto no solamente a Berman sino también a Ocon poder continuar sumando puntos y que nos dejen un buen final de campeonato por este club de los 30 millones. Lo que sí que te tengo que decir es que Ocon ni mucho menos lo ha hecho mal esta temporada, pero Berman ha brillado mucho, ¿eh? Ya no solamente por este último GP, sino a nivel general, la imagen que ha dado Haas, o por lo menos la imagen que tengo yo del equipo Haas, es de un Berman que ha hecho un muy, pero que muy buen papel, una muy buena primera temporada, y a ver con todo esto cómo termina evolucionando. Sí, estoy de acuerdo. Siendo que Ocon tampoco creo que haya tenido una mala No. temporada, ha tenido una temporada muy discreta. Sí que es cierto que viene de un cambio de equipo y al final el mismo juicio que hacemos con Sainz se lo voy a hacer a Ocon con este cambio de equipo, pero es verdad que Berman ha brillado más siendo un rookie. Sí. O ha dado la sensación de tener actuaciones más destacables, aunque es verdad que al principio de temporada Ocon tal vez estaba más arriba. Lo único de Berman, decir que después del Gran Premio, el pasado Gran Premio, se le han quitado puntos de la superlicencia porque se acumulan durante un año y cuando supera ese año desde que te los pusieron, los pierdes y vuelve a tener 8. Ya no está en ese límite en el cual si le metían alguno más tenía una carrera de sanción, ahora tiene 8, así que puede estar tranquilo. Puede estar tranquilo después de este Gran Premio. Sí, sí. Y nos queda, antes de irnos al pin, Stake, que no sé si quieres comentar alguna cosa, Guille, más allá de que tenemos GP de casa. GP de casa para Gabriel Bortoleto, y lo único que quería decir es lo que ya hemos estado comentando. Stake, fíjate que Stake, siendo que había dado muy buenas sensaciones en la parte media de la temporada, ahora mismo es el último de todo este grupo. Y me parece como muy llamativo lo comprimido que está toda esta parte. Bortoleto, volvemos a tener un piloto brasileño en casa desde Felipe Massa, y llama la atención que al final, como el público brasileño se ha volcado tanto con Hamilton, ahora hay un poco esta división, ¿no? De a quién se apoya aquí, a Hamilton o a Bortoleto. Entonces, simplemente desearle lo mejor en el Gran Premio de casa, el apadrinado, ¿no? de Fernando Alonso, y a ver dónde está Stake este fin de semana, porque a mí también me tiene perdidísimo. Sí, sí. Y hablando de GP de casa, quien también se lo ha hecho GP de casa es Franco Colapinto, obviamente por las cercanías que tiene el GP de París. Ay, de París, madre mía, cómo se nota que es de noche. El GP de Brasil con Argentina, pero vamos a ver también si llega algún anuncio este fin de semana, ¿no? Esto se reportaba la semana pasada en el medio de Race, que ya daban por sentado que Colapinto iba a ser renovado con Alpine para el año que viene, y que el anuncio se va a hacer, a lo mejor se está haciendo ahora o durante este fin de semana. Con la suerte que tenemos, seguro que terminamos de grabar y se anuncia la renovación. Pero eso, que aprovechando este Gran Premio de Brasil, por la proximidad con Argentina, que se iba a hacer oficial este anuncio de Franco Colapinto como piloto de Alpine para 2026, que sinceramente me parece correcto. Viendo las últimas actuaciones, sobre todo en esta segunda mitad de la temporada, con un Colapinto más sólido, no muy lejos de Gasly, y que al final el Alpine, ya estamos viendo el coche que es el que está completamente descolgado del resto a nivel de rendimiento, y el coche ha sido prácticamente abandonado en desarrollo esta temporada. Lo de México había 30 segundos por delante y 30 segundos por detrás, ¿eh? en la parrilla, quiero decir. Cuando veías a Gasly y a Colapinto allí más 20 y pico segundos, dices ¡buah! Correcto. Entonces es muy difícil juzgar el rendimiento de un piloto en estas circunstancias. Me parece que es lo correcto que haga Alpine y que le siga dando
kilómetros a Colapinto, que el año pasado y este año mismo ha demostrado que en momentos puntuales consigue ser bastante rápido. Incluso ya ha superado en 3 ocasiones, creo, ya a Pierre Gasly. Entonces, bueno, a ver si es real que se hace oficial este anuncio o simplemente era pues típica noticia para llenar este mes. Sí, sí. Bien, y con esto ya hemos repasado todos los equipos y, como siempre, toca el Y se mejor terminó. momento de todos. Exacto, no. Ya está. No, se no. acabó Y todo. encima te voy a hacer sufrir un poco más porque aún toca la pizarra de los factos. Antes de ir a lo que tenemos que ir. Y para la pizarra de los factos, yo voy a continuar con mi teoría gafista de antes y voy a decir que Leclerc termina fuera del top 5. Vale. Yo voy a decir que Haas es el equipo de la zona media que suma más puntos. Bueno. Yo voy a decir que... Voy a continuar con Ferrari y decir que Hamilton va a ganar a Leclerc. Oye, eso de que Vale. tu letra sea más grande que la mía, ¿qué? Ya no me lo sé. ¿Te ha gustado? Gamba sabe. Voy a decir, enfocan a la pareja de Leclerc hasta 4 veces durante la carrera. Me parece bien. Y Bortoleto suma puntos. No se llama Alexandra, a lo mejor me estoy marcando el triple ahora. Me suena que sí. Al final es que me están obligando a ser experto de esto. Y yo solo quería hablar de coches. Dando vueltas en un circuito durante 71 vueltas. Ay, he borrado todo. Bortoleta suma puntos. Va, pues yo voy a ir a la vieja confiable. Alonso suma puntos. Muy bien. Maestro contra el aprendiz. Exacto. Con esto dejamos las predicciones hechas. Por favor, haced las vuestras también y dejádnoslas en la zona de comentarios. Y ahora sí que sí, toca primero repasar qué sucedió en el GP de México en la competición que llevamos por Fui puntos robado. entre Guille y yo. Fui robado. Recortamos 2 puntitos, nos acercamos, estamos 25-27. Es más emocionante esto que la recortada que está haciendo Verstappen GP a GP, la verdad sea dicha. ¿Qué tal? ¿Qué quieres decir? No sé, en tu defensa. Que fui robado por la FIA y ese Virtual Safety Car en la última vuelta, privándome de que Verstappen adelantara a Leclerc y yo consiguiera ese punto de Leclerc. Pero nada, seguimos luchando. Estoy pecho friando un montón. Y no sé por qué me imagino que aquí en Brasil se va a dar fatal de nuevo, pero quedan 4 carreras. Tengo que luchar esto porque recordar que el que pierda, abandona el canal. Efectivamente. Efectivamente. Así de hardcore jugamos aquí. Pero vamos... Éramos 3, ya lo he dicho antes. Sí, sí, exacto. Vamos a pasar a las predicciones de este fin de semana. Y si te parece, Guille, vamos a volver a jugar al de uno tú, uno yo. No vale repetir posición. Y te dejo empezar a ti para que decidas tú cuál es la estrategia que quieres seguir. Ay, complicado. No hace falta que apueste ningún orden concreto. O sea, No. podría poner P10 de Hadjar. Efectivamente. El que tú quieras. Pues P10 de Berman. Pero podías hacer cualquier posición, ¿eh? Sí. Quiero ver qué haces tú. La jugada del Te he pasado la pelota, voy a jugar al crucigraña, contraataque. ¿eh? Vale. Me parece bien. Vale, pues P1 Max Verstappen. ¿En carrera o pole? No, en carrera. Hostia, espera, que lo estoy poniendo donde no es. Vale. Yo voy a poner pole de Verstappen. Vale.
Pole de Norris, entiendo. Efectivamente. Esta es la vieja confiable, esta es la que pensaba que ibas a hacer. Te regalo la victoria. Nah, venga, voy a poner Norris segundo. Vale. Yo voy a poner a Piastri segundo, va. O sea, voy a poner a... ta. Piastri tercero. Vale. Yo voy a poner a Bortoleto Driver of the Day. No sé dónde está Bortoleto. Aquí. Ah. Vale, ya he puesto a Piastri primero. ¿Soy yo o te acabas de quedar a Bortoleto? Ay, sí, perdón. Deja de cambiar a Piastri primero, que me he equivocado. Vale. Total, ya tienes puesto a Verstappen. Es verdad. ¿A quién ibas a poner? No, que se me ha ido la olla, no sé por qué he puesto tercero. Ahora, Verstappen tercero, perdón. Vale. Es muy tarde, Jordi, me hace grabar muy tarde. Culpa tuya. Sí. Mira, yo voy a hacer algo que no me va a dar puntos, pero voy a soñar. Lewis Hamilton P3. Alright. Entonces yo ya pongo a Leclerc cuarto. Vale, yo voy a poner a Russell P5. Y... Fuck. Hombre, claro. Ahora Piastri P5 huele bien, ¿eh? Venga, va, P5 de Hamilton. Vale. Y mi P4 va a ser Norris. Es propósito de... Oye, vamos a darle emoción a esto. El próximo día, si quieres, no, cambiamos las normas para decidir todo esto. no he puesto Driver of the Day. Voy a poner... No sé a quién poner Driver of the Day. Piastri. Yo voy a poner a Sainz como P10. Y con esto, pues, terminamos nuestra predicción. Esto ha sido horrible. Oye, son distintos juegos. Si queréis, de hecho, para el siguiente, proponednos... Tendría que haber puesto a Russell primero. Digo, ya está, ¿sabes? Pongo a Russell primero y a tomar por saco y si lo acierto, lo acierto. Da igual. Eso es espectacular, pero bueno. En fin, lo dicho, si queréis que juguemos con otras normas en la próxima predicción, decídnoslo y vamos a utilizar eso como limitación. Pero ahora ya lo tenemos cerrado y lo que vamos a hacer es despedir, pero sin antes deciros que muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, con muchas ganas de ver este GP. Intentaremos estar para el post. No, estaremos para el post, ¿vale? Para comentar pues todo lo que ha sido el fin de semana, tanto del sprint como de la carrera, que esperamos que sea igual o más emocionante que el GP de México y que vaya muy bien. Un saludo. Chao, chao. Chao.